Una semana convulsionada, vamos a comenzar qué es lo que sucedió al respecto, porque los ministros Marcos Peña, Nicolás Duhovne, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentaron la modificación de la meta de inflación prevista para el año que viene. Acá el tema es tedioso, es muy largo, vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos, porque los ministros antes mencionados lo que prevén es una perdón, es una inflación del 15% para el 2018. La meta que se había propuesto era del 10 y la subieron a un 15. Y prevén una meta del 5% de inflación para 2020. Se corrió un año, digamos. Claro. La meta inflacionaria se corrió un año. Entonces, uno se pone a observar que hay un gran tema de fondo, que es el tema de las paritarias. Digo, ¿qué va a pasar con el tema de las paritarias? Porque esto, sin duda, va a afectar al respecto. ¿Qué van a decir los gremios? Porque los gremios de piso nomás se van a pedir entre un 30 y 40%. Los gremios. No tengo entendido eso. Los gremios, sí. A ver, que hoy un gremio docente, por ejemplo, sí, acepte una paritaria del 15%, yo no lo veo. Bueno, en Córdoba cerraron paritarias del 15%. Claro, pero por eso. En Córdoba. Sí, yo no veo, por ejemplo, SADOP que cierre... No, pero no un 30, un 35 o 40. Al contrario, es decir, la meta que se ha propuesto el gobierno durante el 2017 fue una meta que no la pudo cumplir. Estuvo un 7-8 puntos arriba. Sí, yo estoy hablando de paritarias. Sí, no, de paritarias. Salarial. Claro, pero justamente, es decir, el gobierno quería cerrar paritarias en un punto de que obviamente los gremios no lo aceptaron, entraron en esa puja, en esos paros al principio de año, en ese ida y vuelta, cerraron en una paritaria con una cláusula gatillo, que si esa paritaria o la inflación no se cumplía y tenía algunos puntos arriba, obviamente el gobierno tenía que reconocer esa cláusula gatillo y ajustarlo. El año que viene se esperaba una inflación del 10%, una meta prácticamente incumplible. No me parece un error del gobierno que haya recalculado un poco el sistema inflacionario y se hayan dado cuenta de que hay metas todavía que, al no tener todo abulonado, porque bajar la inflación no es decir, bueno, mañana bajo la inflación a tanto por ciento. No, hay muchas condiciones que se tienen que dar para bajar la inflación. Seguro. Entonces me parece que al no tener muchos sistemas de medición todavía, que fueron destruidos en su oportunidad y que se están reconstruyendo, llegar a una meta del 10% el año que viene va a estar medio complicado. Entonces recalcularon y dijeron, bueno, vamos a hacer algo real, más terrenal. Vamos a entrar en una inflación, vamos a tratar de llegar a una inflación del 15% y a partir de ahí más una paritaria va a estar rondando entre eso y el 20%. Sí, eso es lo que, digamos, pretende el gobierno. No, totalmente. Pero si yo lo traslado a los diferentes gremios, por ejemplo, el del comercio, cuando tenemos un 35% de aumento en la luz, tenemos aumento de nafta, tenemos sendos aumentos de lo que se va a venir de gas y los tarifazos, tenemos un 12 en telefonía celular. Yo no creo que hoy estemos hablando de un cierre de paritaria del 15%. Veremos qué pasa. El piso va a ser, digamos, el piso que va a pelear, ya lo puso el gobierno, es el 15%. Ahora, si a mí me sube la luz el 30% o la tarifa de no sé qué cosa, el 40%, yo no me voy a sentar a plantear el 30% o el 40% de aumento en paritarias. Al contrario, se maneja durante una medición que te da el INDEC, que hoy, por lo que se dice, es creíble. Están dando números realmente, por lo que estamos escuchando y leyendo, están dando números reales. Entonces digo, cualquier gremio que se sienta a charlar, obviamente que... A ver, lo primero que hace el gremio es tratar de recuperar, con justa razón, lo que se perdió cuando arrancó el gobierno de Macri, que hubo un 40-45% de inflación y se cerraron paritarias por mucho menos. El poder adquisitivo de ese punto de inicio es el que nunca se recuperó. A partir de ahí en más, las paritarias se cerraron en números donde llegaron a un acuerdo tanto gobierno como gremio que le tocó en ese momento, con cláusulas gatillo. Ahora me van a decir, pero la cláusula gatillo no se pagó. Bueno, hasta ahí... digamos, lo que nosotros sabemos es que hay una cláusula que se tiene que cumplir. Se ajusta, digamos, se sube la inflación. Y lo mismo va a pasar ahora.
digamos, la inflación general, la interanual, va a estar rondando el 25% este año, que es lo que van a querer cerrar los gremios para el año que viene, obviamente, más allá de que el piso sea el 15, pero van a andar rondando más o menos ese monto. El periodista Hugo Alconadamón en la semana contó cómo Echegaray facilitó la situación de Cristóbal López, quien se ha vuelto en el evasor más importante, te diría, de la historia argentina. Es fuerte. Remarcó que la FIP, comandada por supuesto por Echegaray, benefició a Cristóbal López con planes inapropiados por 1.200 millones de pesos. Eso constituye un delito, es muy grave. Estamos hablando del empresario que no pagó los impuestos, que todos conocemos, y que hoy está tras las rejas, a merced de la justicia. Sí, para que la gente más o menos entienda, es decir, Cristóbal López es agente de retención, o la empresa Cristóbal López es agente de retención. Entonces los impuestos que él debía pagar a la FIP por la venta de combustibles, es uno de los grandes accionistas y dueños de OIL, no lo pagaba, lo retenía. De esa manera se dice que invirtió en el grupo Indalo y haciendo toda la inversión que hizo en los medios de comunicación. El tema pasa por lo siguiente: la FIP tiene un sistema donde automáticamente salta cuál es el monto que tiene que depositar. Si debe 2 pesos, te salta enseguida. No, pero al margen de eso, sí, como el grupo de Cristóbal López, agente de retención, cuando vos retenés algo, y más en el tema de combustibles, automáticamente le salta cuánto es el monto que tiene que abonar la empresa a la FIP. Nunca lo abonó, en la computadora de la FIP saltaba en rojo que esta persona debía tanta plata por la venta de tantos miles de millones de combustible. Ahí está el ida y vuelta donde ahora se genera, bueno, pero le damos un plazo más, dejémoslo que en una de esas nos paguen cuota, porque está reinvirtiendo, o hay que ver cómo es el mecanismo, pero la realidad es esa. En la FIP saben automáticamente cuánto debe la empresa. Sí, y más un contribuyente como... Exactamente, ¿no? Estamos hablando... contribuyente como Cristóbal López. Bueno, antes de ayer detuvieron a 2 militantes y un policía relacionados con los disturbios en el Congreso. Veremos qué es lo que pasa después de lo que se habló toda la semana respecto de todos los disturbios en el Congreso Nacional, en las adyacencias, ¿no? Así que la justicia debe investigar y tiene que ir a fondo sin dudas. Otra de las noticias salientes, las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron, ¿no?, la restitución de la identidad de la nieta número 127, nacida en la ESMA, hija de montoneros. Al mismo tiempo, como cual si fuera una paradoja, le dictaban la prisión domiciliaria a Echecolás. Digo, ¿no? Argentina sí. Es increíble. Las redes sociales obviamente se expresaron al respecto, pero la noticia saliente es la aparición de la nieta número 127, que celebra, por supuesto, con un gran trabajo las abuelas de Plaza de Mayo. En el Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner regresó luego de 10 años a ocupar un escaño, la banca allí en la Cámara Alta. Se la vio firme, desafiante, ingresó con los tapones de punta, pidió la palabra apenas comenzaba la sesión, como se dice, una cuestión de privilegios, y apuntó contra el gobierno de Macri. Se defendió por los fueros y básicamente dijo que esto es una persecución política. Les voy a discutir todo, dijo. Sí, no me gusta nada gobierno. No, el gobierno que ustedes hacen. Y además se cruzó con Gabriela Michetti. Sí, se cruzaron, porque ahí, digamos, hay formas y formas de tomar la información. Vamos a ser realistas, se cruzaron. Hubo un diálogo donde la vicepresidenta obviamente tiene que llevar adelante la sesión, y me parece que si le damos cuestiones de privilegio a cada uno de los senadores, sí, 15, 20, media hora o lo que sea, obviamente tenía razón. No termina la sesión. Me pareció adecuado. También me pareció adecuado que ella se pueda llegar a extender en algún punto, teniendo en cuenta la investidura que tiene. No es una senadora más, y dentro del listado a lo mejor que podamos hablar de las 10 personas más influyentes del 2017, está en un peldaño muy arriba. Es que muy arriba. Ha sido muy importante, te diría, para la historia argentina. Después la justicia va a determinar lo que tenga que determinar, pero la realidad indica que también en el Senado el gobierno necesita oposición.
Sí, claro está. Ahora, también tengamos que ser realistas y contemos la verdad. Votó muchas cosas a favor del gobierno en el día de la sesión del presupuesto 2018. ¿Cristina? Cristina, exactamente. En Sí. algunos puntos, como por ejemplo la extensión del impuesto al cheque, digamos, hay un montón de cosas que votó a favor, pero la gran mayoría obviamente Sí. lo votó en contra, ¿no? Bueno, en cuanto a la sesión, se aprobaron un paquetazo de leyes económicas y el presupuesto 2018, algo que quería, por supuesto, Mauricio Macri, y que fue consensuado y tan discutido primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Ayer en Mar del Plata ocurrió algo significativo con la gobernadora María Eugenia Vidal. Vivió un momento de tensión realmente importante. Un grupo de guardavidas se le arrojaron sobre la camioneta en la que iba ella junto con los colaboradores. Se bajó de la camioneta y les pidió que la protesta se haga de otra manera, que se haga pacífica. Pero ver esa situación a la gobernadora María Eugenia Vidal casi cara a cara, enfrentándose con estos manifestantes, realmente digo yo, acá iba a pasar algo. No tiene testículos, ¿no? Es fuerte, no, la verdad que es tremendo. Sí, sí. Parece como que los que tienen testículos no se animan a hacerlo y ella que no tiene, lo hace. Uh-huh. Me pareció adecuado ante Sí. un... Vos podés reclamar, pero no de esta forma. Ante un gremio que cerró paritarias para el año que viene ya. Uh-huh. ¿Saben cuánto cerró el gremio de guardavidas? El 25%. Estaban reclamando la reinserción de 4 de los compañeros. Entonces se generó un caos de tránsito en el lugar. Obviamente que no alcanzaron a tirarse arriba del auto porque estaban los policías cubriendo un poco la llegada, pero de todos modos casi se genera un ida y vuelta entre los manifestantes y la policía. Me parece que fue atinado el momento de bajarse para poder persuadir un poquito la situación y que no pase a mayores ese ida y vuelta por lo que estamos viviendo hoy en le día. hicieron hace un cordón, poquitito. le hicieron un cordón y la propia María Eugenia Claro. Vidal, no, nadie me va a hacer nada. Exactamente, Es increíble, exactamente. es increíble. Y el tema pasa también por un poco lo que ella decía. Después hay que ver si han hecho muchos reclamos y no lo han atendido, eso también tiene mucho que ver. Pero hay una cámara que no mostraron ninguno de los noticieros que estuvieron cubriendo el tema, que le preguntan a un manifestante por qué está protestando, si era guardavidas, dijo Y no que sí, sabía. y por qué estaba protestando, Sí. no sé, yo estoy acá. No, es increíble. Bueno, Claro, digamos, es un tema también, claro, ¿no? claro, te llevan Yo y estoy acá, tenés dijo que el tipo. estar, tenés que estar. Bueno. Y quizás alguna persona que no podía nadar, bueno, Claro. en fin, Tal cual. está. Que yo digo, está bien que se reclame, pero hay por formas y supuesto, formas. ¿no? Totalmente. La actividad parlamentaria de Santa Fe fue nula. Diputados, senadores y consejo no han decidido no sesionar y lo van a realizar el año entrante en extraordinarias. Recuerden ustedes que la sesión ordinaria comienza ya por mayo, cuando el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchit, dé inicio de las sesiones ordinarias para el año que viene. Una actividad legislativa carente, faltó mucho, porque claro, estuvimos en el medio de elecciones, y entonces cuando hay elecciones la actividad decrece, baja de manera sostenida. Precisamente en la semana el gobernador Lifchit recibió al intendente José Corral en su despacho junto con concejales. Lo vimos a Sebastián Piñata, Marcela Everard, Ponce de León, bueno, varios ediles que han acudido al cónclave. Allí acordaron extender el comodato, ¿no?, de la terminal de ómnibus. Recuerden ustedes que antes se le vence en febrero la concesión en ETOC, y había allí algunas inconsistencias para llevar adelante la concesión que pretende el intendente santafesino. Así que veremos qué es lo que sucede al respecto, porque el gobernador lo que le pide al Ejecutivo Municipal es precisamente, bueno, dame todos los elementos para ver si nosotros podemos o no, o por lo menos para controlar de cómo se trabajó al respecto.